Hola Santiago, ¿cómo andás? Coméntanos cuál es tu actividad, qué desarrollás dentro de lo que es terapias alternativas, complementarias. Antes que nada, bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme a la nota esta. Yo me estoy como alejando un poquito de lo que es la terapia holística y acercándome cada vez más a lo que es la terapia conductual, ¿sí? La terapia conductual lo que hace es trabaja sobre los resultados. A cada conflicto que va apareciendo le aplicamos una herramienta para que los resultados que vemos en nuestra vida sean los que nosotros esperamos, ¿sí? Para eso hay distintos modos o formas de apoyarme en distintas tecnologías. Una de las tecnologías que usamos es la medición de campos energéticos. Yo entiendo la energía como un campo de emociones, ¿sí? Entonces la idea es que con un sistema que se desarrolló en Estados Unidos se puedan medir 40 puntos alrededor del cuerpo divididos en 3 capas. Una de las capas ve cómo está toda la parte física, desde lo circulatorio, lo muscular y lo articular. Como cada pedacito de nuestro cuerpo está relacionado con una emoción determinada, o sea, no cualquiera va a tener un problema de hígado, no cualquiera se va a enfermar de tiroides, sino que tiene que haber determinada cuestión emocional para que determinada sintomatología aparezca. Cuando voy midiendo el aspecto físico, también voy a ir viendo cómo está la persona emocionalmente. Discúlpame. Sí. Qué importante esto que estás diciendo, porque lo que ya la medicina tradicional, digamos, está cada vez asumiendo más, que el origen de todas las enfermedades comienzan desde las emociones, ¿no? Esto que antes se tomaba como una locura, o que a lo mejor incluso en el día de hoy en algunos círculos, pero yo ya he escuchado médicos, incluso por los medios masivos, que están reconociendo que todas las enfermedades están comenzando desde las emociones, ¿no? Que ya es un avance importantísimo para la medicina tradicional que lo esté considerando, ¿no? Sí, por suerte cada vez más. Vamos dejando de ser pacientes desde el planteo de tener esa paciencia con respecto a los médicos, a la medicina y a la enfermedad, y nos empezamos a involucrar cada vez más en nuestro proceso de sanación, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de decir, ¿no? Somos activos, o sea, cada vez decir, hacete responsable y hacete cargo de quién sos, ¿no? Es decir, no es que la enfermedad me llegó volando, no, porque me tenía que tocar un resfriado. Nosotros somos responsables de habernos enfermado, y la enfermedad tiene un proceso. El proceso empieza cuando empezamos a hacer cosas que naturalmente no elegiríamos hacer. Entonces la conciencia, que es nuestra parte más pura, se empieza a contaminar y nos avisa que hay algo que está mal, nos avisa a nivel de los pensamientos. Si nosotros ahora cerramos los ojos, sabemos qué cosas estamos haciendo por culpa, por cumplimiento, por quedar bien con el otro, por miedo, ¿sí? Por falta de creatividad. Sabemos qué cosas no estamos haciendo bien. Sin embargo, no hacemos ningún cambio. Entonces la conciencia nos avisa ya no a nivel de los pensamientos, porque ya lo hizo, sino a nivel de las emociones. Empiezo a enojarme, empiezo a entristecerme, también empiezo a perder la creatividad y el sentido de las cosas, empieza la angustia, la ansiedad, ¿sí? Las fobias en casos más graves, los miedos. Hay cuestiones a nivel emocional que me están diciendo claramente que hay algo que no estoy haciendo bien, ¿sí? Y nosotros seguimos sin escuchar ese mensaje. Entonces es como que la conciencia dice, che, mira, te avisé a nivel de los pensamientos, no me diste bolilla. Te avisé a nivel de las emociones, no me diste bolilla. Te voy a avisar en el único plano en donde no te vas a poder hacer el tonto, que es el plano físico. Entonces cada síntoma, cada patología, cada enfermedad que tenemos nos está mostrando qué es lo que estamos haciendo mal a nivel de la conciencia. Ahora, una vez que se estableció, digamos, o sea, que el cuerpo ya dijo, te tiro, esto está pasando, o sea, entendelo. Lo importante es que empecemos a tener, bueno, creo que eso es un poco lo que haces vos, es que empecemos a entender el por qué se instaló esa enfermedad, cuál es la emoción, a qué corresponde esa emoción, ¿no? Sí. O sea, creo que a partir de ahí se empiezan a caer un montón de
de otras cosas instaladas viejas desde el punto de vista cultural, como la medicina tradicional, que no quiero meterme en esos temas, digamos, pero todo el tema que tiene que ver con la farmacología, y decir, bueno, apuntemos realmente al origen de la enfermedad, no le pongamos un parche. Tal cual. Hay una cuestión que es muy delicada, que es que cuando uno puede saber cuál es el origen de la enfermedad, primero que se va a encontrar con lo que decíamos, que tiene un origen emocional. Cualquier enfermedad o cualquier patología como grupo de síntomas está hablando de, primero que nada, de un origen emocional. Una vez que descubro cuál es ese origen emocional, me tengo que poner a hacer cambios. Y hay personas que en momentos de crisis, por ejemplo, ante un infarto, ante una recuperación de un cáncer, por ejemplo, les cambia la vida. Ahora, la pregunta ¿es necesario llegar a tener un infarto, a pasar por una situación tan grave como un cáncer para darme cuenta que había cosas que estaba haciendo mal? ¿O puedo empezar a hacer los cambios desde la conciencia, sin tener que pasar necesariamente por estadios de dolor? Hay un concepto básico de la bioenergética, que es que todo lo que no podamos aprender desde la conciencia, desde el darnos cuenta, lo vamos a tener que aprender desde el dolor. ¿Sí? Desde la enfermedad. La enfermedad lo único que está haciendo es mostrarme como una luz amarilla, como una alerta, qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Volvemos al origen de tantas cosas, que es, se aprende, sí o sí se aprende, o sea, estamos en un proceso evolutivo donde sí o sí queda aprender, entonces el camino es hacia ese lado y o aprendemos en conciencia o el cuerpo de alguna forma nos va mostrando el camino a seguir, ¿no? Es tal cual, o sea, el concepto básico es que del aprendizaje no podemos zafar, aprender tenemos que aprender. Lo que sí podemos elegir es de dónde nos paramos para aprender lo que tenemos que aprender. O me paro desde el darme cuenta o me paro desde el dolor, pero el aprendizaje no puedo zafar. ¿Cómo se desarrollan tus terapias, tus tratamientos? Las terapias, las sesiones tienen una duración de 1 hora y media y se dividen en 4 partes. Esto es como la cocina de cómo funciona por adentro, ¿no? La primera parte es el encuadre, que es en donde yo escucho cuál es el motivo por el cual viene el paciente a la entrevista y en donde yo le explico cómo va a funcionar. Una de las cosas que siempre explico es que trabajamos con 2 conceptos básicos, que son primero que nada el hacernos 100% responsables de todo lo que nos pasa. Se acabó esta maravilla de decir, me pasa esto porque fulano tuvo la culpa, estaba buenísimo, era comodísimo, pero ya no funciona más. Ahora nos tenemos que hacer 100% responsables de todo, ¿sí? Y el segundo concepto es el concepto del autotratamiento. Vos te bloqueaste, yo te puedo mostrar cuál es el camino o uno de los caminos posibles a nivel conductual para que desbloqueemos lo que estaba bloqueado. Después el trabajo lo tenés que hacer vos. Si no, caemos en esto de te toco y te sano, ¿sí? Y no es que no funcione, pero no terminamos nunca de hacernos responsables de las cosas que tenemos. Seguimos poniendo la solución afuera y generalmente en cuestiones mágicas. Yo me baso en un concepto que para mí es sumamente importante, que es el siguiente: si algún área de nuestra vida no está funcionando como queremos, es porque la estrategia que estábamos utilizando no era la correcta, no estábamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, como decía Einstein, si hacemos siempre las mismas cosas, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Cuando veo que las cosas en algún punto de mi vida no funcionan correctamente, tengo que tener la valentía y la decisión para cambiar la forma de hacer las cosas, ¿sí? La terapia conductual se basa en eso, en ver cuáles son los resultados de mi vida, poder identificar, por ejemplo, a través de este sistema de medición, qué es lo que no está funcionando bien y empezar a armar la estrategia para corregirlo. Es una terapia de resultados. O sea, la primera parte, te decía, es el encuadre, en donde nos enteramos por qué viene el paciente y cómo se va a trabajar. La segunda parte es la herramienta, en donde yo le aporto a la persona distintas herramientas posibles para ir resolviendo lo que tiene que resolver. La tercera parte es la implementación, cuando la persona se va de la entrevista, de la medición, tiene que implementar estas herramientas. Y la cuarta parte es el reajuste. Vemos si esas herramientas funcionaron, si hay que reajustar algo, si hay que aportar otras herramientas distintas para lo mismo o para otra cosa que se fuera. Pues somos seres humanos, somos muy complejos, entonces no hay recetas para esto. Es ir viendo qué se bloqueó e ir probando qué es lo que se puede hacer para desbloquearlo, siempre desde la base de la lógica y el sentido común, ¿no? Y la dignidad por sobre todas las cosas. Las decisiones que tomamos tienen que ser decisiones que nos dignifiquen como personas, siempre. Una medición
se divide primero en estas 3 capas que medimos. Lo que mide es un campo electromagnético, se hace con un aparatito que es un frecuencímetro, que funciona a nivel técnico de una manera muy similar a cómo funciona un electroencefalograma. O sea, el cerebro está generando una onda eléctrica, esa onda eléctrica viaja por el sistema nervioso central y se transforma en electromagnética. Entonces se miden esas 3 capas de frecuencia electromagnética. El sistema lo que hace es relaciona la frecuencia que estamos midiendo con colores. ¿Por qué? Porque los colores ya tienen una longitud de onda determinada. Después eso se relaciona con un algoritmo que tiene la máquina, con una zona del cuerpo específica, que es la zona que estamos midiendo, y con un diagnóstico determinado. A partir de eso queda armado el mapa ese de los 40 puntos de energía que medimos alrededor del cuerpo. Y a partir de esos 40 puntos se hace la evaluación terapéutica para ver cuál es el tratamiento que corresponde, siempre desde el comportamiento, siempre desde lo conductual, ¿no? Esos 40 puntos están en todo el cuerpo. Sí, están divididos en 3 capas. Una primera parte física, una segunda parte que se ven las características más importantes de la personalidad, ¿sí? Y si esas características las está usando bien o las está usando mal, y después se miden los 7 chakras principales y los 2 secundarios de las manos. Los chakras no se trabajan acá ni desde lo metafísico ni desde lo esotérico, sino que cada uno de los chakras coordina un aspecto emocional muy específico. ¿Sí? Entonces, cuando algún chakra funciona mal, quiere decir que hay determinadas emociones que no van a estar dando una respuesta correcta frente a los acontecimientos. Bien, ¿cuáles son las emociones que corresponden a cada chakra? El chakra raíz, cuando funciona bien, te aporta una sensación de seguridad. ¿Sí? Te sentís seguro, arraigado, haciendo lo correcto en el lugar correcto. Y cuando funciona mal, te va a aportar miedos. Tenés miedo a enfermarte, a morirte, a que la plata no te alcance, a no ser querido, a tener problemas con el trabajo, con la vivienda, ¿sí? A nivel orgánico también pasan cosas. En el chakra raíz, cuando se bloquea a nivel orgánico, aparecen, por ejemplo, cuestiones de hemorroides, colon irritable, problemas en las piernas, en las rodillas y en los pies, ¿sí? El chakra sexual trabaja sobre tiene 2 funciones. Una de las funciones es la sexualidad y la otra es la creatividad. Entonces una persona que tiene el chakra sexual abierto va a poder manejar su sexualidad sin conflictos, pero también va a poder manejar los procesos creativos sin conflictos. Entonces, ante determinadas situaciones conflictivas, la persona puede resolverlo creativamente desde distintos puntos de vista. Una persona con el chakra sexual bloqueado, aparte de empezar a tener alguna complicación con el tema de la sexualidad, se le bloquean los procesos creativos, desde lo artístico y desde el comportamiento cotidiano. Entonces son personas que vos les decís, move esto de acá a acá, y se traban, se abatatan, no saben para dónde salir disparando. Cuando vos le decís a alguien, move esto de acá a acá, y vos ves que se desespera, chakra sexual bloqueado, ¿sí? Desde el plexo solar, la panza por ahí es el más complejo, el que más aristas tiene, y básicamente trabaja sobre el tema del control. Cuando se bloquea, necesito tener el control sobre todas las cosas, y aporta niveles muy altos de autoexigencia. Al haber niveles muy altos de autoexigencia, espero el 100% de todo el mundo. Entonces bajan los niveles de tolerancia, ya no me banco nada de nadie, ¿sí? El enojo aparece cuando está bloqueado el plexo solar. Y aparte aparecen eso, el famoso me clavaste el puñal en el pecho, ¿no? O sea, sí, eso viste acá, y hacemos este gesto acá. Sí. Al haber esos niveles de autoexigencia tan altos, los demás no llegan a cumplir con esos estándares, entonces me frustro rápido de la gente y empiezo a pensar cosas como, por ejemplo, ¿cómo no se dio cuenta de esto? Si esto era obvio. Claro, era obvio para él con esos estándares tan altos, y al otro se le pasó por encima. La autoexigencia, cuando está en estadios muy agravados, muy elevados, lleva 2 sensaciones físicas más, que una es tensión en los hombros, ¿sí? Y la otra muchas veces es apretar los dientes. La tercera sensación, o la primera si se quiere, es las manifestaciones a nivel gastrointestinal. Acidez, gastritis, reflujo gástrico, me como una manzana y me cae mal, no como nada y también me cae mal, me hincho y junto gases. Todo eso pasa cuando el plexo solar se bloquea, ¿sí? Si el plexo solar se bloquea por la acción, porque me muevo y trato de que todo esté bien, de que todo esté ordenado, me meto en donde no me llaman, ¿sí? Doy ayuda sin que me la pidan, se desbloquea por la observación. En vez de meterme a resolver los problemas de todo el mundo, observo y muchas veces me voy a dar cuenta de algo que es absolutamente mágico y maravilloso. No me meto a resolver los problemas de los demás y el mundo sigue girando igual.
no se trata de no ayudar. No se trata de preguntarle al otro si quiere que lo ayude y qué necesita. Porque por ahí yo vengo a vos y te digo, che, toma el vaso de agua que necesitas para tu sed. Y vos me decís, Santiago, no tengo sed. Y yo me ofendo porque lo que te di con tanto amor vos no lo aceptás. El famoso comedido. Claro, pero nunca me preguntaste qué necesitaba. Me diste lo que se te ocurrió a cualquier hora. Sí, por eso, o sea, está esta cultura de que hay que ser solidario a toda costa, sin que el otro nos pida. En realidad, el otro tiene que pedir para que se haga el proceso de aprendizaje. En la charla de esta noche vamos a hablar de la solidaridad, pero la solidaridad tiene un comportamiento muy concreto. Se es solidario no cuando doy, sino cuando me doy. ¿Sí? Se es solidario únicamente cuando puedo dar sin esperar nada a cambio. Doy desde la autoestima en eje, no desde el ego. ¿Se entiende? Entonces, si doy desde la autoestima en eje, no doy desde lo que se me ocurre, doy desde lo que vos necesitás. Y la única forma de saber qué necesitas es preguntándotelo. ¿Sí? Y si te veo mal, te ofrezco mi ayuda y vos me decís no necesito nada, te creo. Porque por ahí necesitas hacer ese proceso en soledad, por ahí necesitas que alguien te ayude, pero no yo, por ahí necesitas que alguien te ayude, pero no en ese momento. Entonces tengo que dejar que hagas tu proceso. Y en darse cuenta, porque a lo mejor no se está dando cuenta que está necesitando ayuda. ¿Cuántas veces nos metemos a ayudar a gente que no lo necesita simplemente porque creemos que el otro necesita ayuda? ¿Sí? Y el otro no quiere nuestra ayuda o no en ese momento, o no de esa manera. Hay que estar muy atento para no invadir el espacio de dolor del otro, ¿no? Bien, gracias. El cuarto chakra, que es el cardíaco, aparece justamente como bloqueos, varias cosas distintas. Esto, por supuesto, hay que aclarar algo, Adrián. Hay 1000 teorías distintas con respecto a los chakras. Vos agarrás 20 libros distintos de chakras y la mayoría no va a coincidir en todos los puntos. Entonces cada uno se va quedando con la teoría que más le cierra de acuerdo a la temática que elija trabajar, ¿no? Hay otras personas que trabajan con los chakras desde otro aspecto distinto y es absolutamente válido también otra visión distinta. El cuarto chakra, que es el chakra cardíaco, cuando se bloquea, lo primero que te da es una cuestión de distancia. Son esas personas que te marcan la distancia y que vos nunca sabés qué quieren, qué necesitan. Es como si estuvieran atrás de un blindex, ¿sí? Como si levantaran una pared para no ser lastimados. Vos le preguntás cómo estás, qué necesitan y no te contestan nada o te contestan con alguna estupidez como para zafar. Sí, pero nunca vas a saber de su vida. Eso no es gratis, eso termina en problemas cardíacos o de vías respiratorias. La otra manera en que se bloquea el chakra es justamente cuando no puedo dar afecto. El chakra cardíaco se desbloquea a través del afecto, ¿sí? Y la otra manera es cuando doy, pero nunca pregunto qué necesita el otro, lo que estábamos hablando recién. A niveles orgánicos aparecen problemas en lo que es la circulación sanguínea, en lo que son las cardiopatías, todas las afecciones cardíacas, la composición de la sangre también tiene que ver con el chakra cardíaco, las anemias, las leucemias, todo ese tipo de patologías tienen que ver con lo que está pasando acá. El chakra de la garganta, el chakra laríngeo, se bloquea. Una cosa más con respecto al chakra cardíaco. Cuando el chakra cardíaco funciona bien, me permite ver al otro en su justa dimensión, ¿sí? Y puedo resolver los conflictos sin conflicto. Como decía Krishnamurti, puedo resolver los conflictos sin que haya conflicto. Cuando el chakra cardíaco está bloqueado, en general, como está bloqueado el contacto vincular con el otro, nos vinculamos desde acá, ¿sí? Voy a generar conflictos. ¿Viste que hay gente que está como preparada para generar conflicto en cualquier lado? Con el chakra cardíaco bloqueado, ¿sí? El chakra laríngeo es uno de los chakras, si bien todos son importantes, que si no lo manejamos bien nos puede llegar a arruinar la vida, ¿sí? Porque cuando funciona bien, yo puedo decir lo que tiene que ser dicho sin lastimar a otros. Cuando funciona mal pueden pasar tres cosas distintas. O no digo lo que tiene que ser dicho, ¿sí? Porque tengo miedo de lastimar, porque tengo miedo de generar conflicto. Todo lo no dicho en las mujeres les cae fundamentalmente en las tiroides, a nosotros nos cae más en el hígado, ¿sí? O sea, la ecuación es muy simple. Si no sale para afuera, se va a meter para adentro. Si se mete para adentro, se estanca. Si se estanca, se pudre, y si se pudre, me voy a terminar enfermando, ¿sí? La otra manera que puede pasar cuando se bloquea el chakra laríngeo es que sí te diga las cosas, pero te las digo mal. Te las digo a los gritos, te las digo de mala manera, no me importa si te lastimo o no. Y tengo una excusa. ¿Qué querés que haga? Yo soy sincero, soy franco, digo las cosas de frente. ¿Qué más querés? ¿Sí?
Con el otro también tengo una excusa, no te quería lastimar, no quería generar conflicto. Lo que sí hay que entender las personas que no dicen lo que tienen que decir es que generan conflicto. Tal vez no lo generen afuera, pero al no decir lo que tiene que ser dicho, lo estoy generando adentro el conflicto. Como siempre hay que tratar de buscar el punto medio, ¿no? El punto medio es poder decirle al otro lo que le tengo que decir con cordialidad, o sea, usando las palabras que no lo vayan a lastimar, con calidez, que es el tono con el que uso las palabras, y con buena intención. Cuando quiero decir algo, ¿qué es en realidad lo que quiero decir? Es una cuestión como en los negocios de costo-beneficio. Lo que voy a decir, ¿cuál es el costo que tiene y cuál es el beneficio que obtengo? ¿Qué sucede cuando tenemos alguna enfermedad que se ha instalado en un órgano X y ese órgano se extirpa, sí, o se saca de alguna forma, pero la enfermedad de origen, o sea, la emoción, no digamos, El cuerpo va a encontrar la manera de hablar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una cuestión que vamos generando conciencia y vamos corrigiendo lo que estaba mal de las cosas que estábamos haciendo, hay determinadas enfermedades que van remitiendo, o sea que no llegan a dañar tanto los órganos y que puede haber una curación o una sanación total inclusive. Pero hay momentos en donde el órgano está tan dañado, ¿sí?, que ya no hay tiempo para que haya ni posibilidad de que haya una remisión. Es una cuestión kármica, ¿sí? Si me sacan, por ejemplo, a una mujer que le sacan la tiroides directamente, que le extirpan la tiroides, el cuerpo tiene que seguir hablando por algún lado. Generalmente va a hablar a nivel de la parte gastrointestinal, a través de o hígado, o vesícula, o cuestiones de acidez, ¿sí? Cada uno puede hacer eclosión por algún lado, pero el cuerpo no va a dejar de decirnos que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Las emociones y los pensamientos hablan en voz baja, pero cuando el cuerpo habla a los gritos, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que no nos pueden seguir sacando pedazos de cuerpo, extirpando pedazos de cuerpo a medida que vayamos manejando mal las emociones. En algún momento hay que tener conciencia de que tenemos que empezar a hacer los cambios que necesitamos. Hablando con una persona que atendía el otro día me decía, pero si yo digo lo que tengo que decir, voy a generar mucho conflicto. Y sí, cuando no digo lo que tengo que decir, primero que también genero conflicto, lo genero adentro para no generarlo afuera. Segundo, cuando no digo lo que tengo que decir, pongo a los demás en una posición muy cómoda, ¿sí? Entonces, si te pongo en una posición cómoda y de pronto te saco en una posición cómoda, porque te digo lo que te tengo que decir, lógicamente que se va a generar un conflicto. Pero que se genere ese conflicto, de alguna manera quiere decir que empecé a hacer las cosas como correspondía. La búsqueda no es la del conflicto, la búsqueda es tratar de hacerle entender al otro que en algún momento sus actitudes o su forma de ser me están dañando, ¿sí? Y empezar a mover, porque si no sigue todo estancado, ¿no? Si no hay la teoría, el conocimiento sin práctica es una teoría muerta. Hay una diferencia fundamental que es el conocimiento y la conciencia del conocimiento. En el conocimiento sé lo que tengo que hacer. En la conciencia del conocimiento me pongo a hacerlo. Entonces el conocimiento, inclusive el conocimiento intelectual, cuando leemos, hacemos cursos, estudiamos, vamos a talleres, pero después no lo puedo llevar a la vida cotidiana, no sirve para nada. Por eso mi trabajo de los últimos años está focalizado específicamente en, para cada conflicto que aparece, encontrar una o varias herramientas posibles que se puedan aplicar en lo concreto. Bien, estábamos en el laringio. Cuando funciona mal el laringio, aparecen situaciones como por ejemplo tensión en los hombros, nódulos en la garganta, todo lo que son la faringitis, laringitis, problemas de tos, ¿sí? Porque de alguna manera se tiene que manifestar esta zona, problema de tiroides, ¿sí? Llegamos al tercer ojo. El tercer ojo es nuestro escudo, es lo que nos protege, porque tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el chakra que nos permite ver más allá de lo evidente, ¿sí? Para ver lo evidente, para ver lo que podemos percibir con los sentidos, están los ojos. Para ver más allá de lo evidente, o sea, para darnos cuenta, está el tercer ojo. Ahora, el tercer ojo se bloquea. Y lo que bloquea el tercer ojo es la cantidad de pensamientos que tenemos en la cabeza. Y cuando se bloquea el tercer ojo, lo primero que vamos a sentir que se complica es la toma de decisiones, ¿sí? Porque como hay muchísimos pensamientos en la cabeza, hay también muchísimas opciones para decidir cada cosa. Desde las cosas más complejas de la vida hasta saber qué camisa me voy a poner hoy a la mañana se puede llegar a complicar.
Una de las cuestiones que hace que el tercer ojo se limpie, se libere, es tener pocos pensamientos en la cabeza. ¿Cómo hago para tener pocos pensamientos en la cabeza? La primera herramienta que se aplica es poder diferenciar cuáles son los hechos concretos de cuál es mi apreciación personal de los hechos. O sea, muchas veces el hecho concreto es muy simple y después lo empiezo a adornar. El hecho concreto es que yo estoy hablando con vos, ¿sí? Y después si vos lo adornás vas a decir, sí, pero Santiago me miró mal. Entonces seguramente está pensando que esta entrevista no le gusta. Y yo capaz que le estoy preguntando cosas que él no quiere que le pregunte. Empezamos a adornar las cosas y terminamos olvidándonos que el hecho concreto era muy simple. Toda esa cantidad de pensamientos, de diálogo interno, de parloteo interior que se genera, bloquea el tercer ojo, ¿sí? Bloquea el tercer ojo la duda, cuando ante una decisión no tomo acción y sigo a veces in eternum viendo si me compro el auto o no me compro el auto y no termino nunca de llevar el pensamiento a la tierra, ¿sí? Y todo lo que nos distrae habitualmente bloquea el tercer ojo. Entonces, cuando el tercer ojo está desbloqueado, se simplifica la toma de decisiones y aparece en todo su potencial, con toda su luz, la intuición. La intuición lo que hace es, toma de la realidad la información pura, sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que es y lo que no es, no es. Es absolutamente imposible equivocarse cuando uno toma una decisión en base a la intuición. Nos equivocamos cuando las decisiones que tomamos están tomadas en base a los pensamientos. ¿Por qué? Porque en el proceso mental empieza a aparecer lo heredado, las creencias limitantes que tenemos, los condicionamientos, los miedos, el qué dirán, las dudas que tenemos con respecto a las cosas, y todos esos filtros hacen que el hecho original se distorsione completamente. Cuando tengo que tomar una decisión, generalmente meto la pata. En cuanto a la intuición, no me equivoco nunca porque es la información tomada de manera pura. Sí. ¿Se entiende? Y el chakra séptimo, el único que está por afuera del cuerpo físico, es el chakra que nos permite primero tener una conexión con lo superior, y dentro de eso superior es saber qué es lo que vinimos a hacer. Una de las cosas que se pueden ver con este sistema de medición es dentro de un esquema, de un parámetro, qué es lo que viene a hacer al mundo, ¿sí? Y cómo aplicarlo. A veces lo que vinimos a hacer es tremendamente simple, no tiene demasiadas complicaciones. Nosotros pensamos que tiene que ser algo tremendo, y a veces es muy simple, a veces es simplemente poder contener a otro, a veces tenemos la capacidad de escuchar y es simplemente poder escucharlo y ya con eso nuestra misión está cumplida, ¿sí? A veces son cosas muy simples, a veces para cumplir nuestra misión no tenemos que hacer nada más que estar atentos, lúcidos y despiertos al momento presente, al aquí y ahora. El que tiene que llegar a nuestra vida va a llegar, y nosotros vamos a llegar a la vida de quien tengamos que llegar, para ayudar y para ser ayudados. Una vez que haces ese análisis, que ya hiciste el mapeo, decís que le das herramientas para después. Sí. ¿Esas herramientas se las das de forma concreta o la persona tiene que de alguna forma descubrirlas sola? Para descubrirlas solas está el psicoanálisis, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, cuando vemos un conflicto, charlamos con la persona y consensuamos si le parece que esta herramienta que estamos ofreciendo podría ayudar a resolver ese tema, ¿sí? De acuerdo a muchos criterios que tienen que ver con la forma de vida de la persona, con la manera de pensar, con los condicionamientos que pueda tener, pero consensuamos las herramientas, pero se las damos de forma directa. La persona se tiene que ir de la entrevista con un plan de acción, ¿sí? En esa hora y media tiene que haber un diagnóstico y tiene que haber un esquema de autotratamiento. ¿Sí? Tiene que ver con conductas concretas. O sea, hoy estás haciendo tal cosa, mañana empiezas a hacer tal otra. Si estamos de acuerdo en que esa puede ser una de las acciones posibles, es de esa manera. No es nada imperativo, porque todo va consensuado, todo lo trabajamos, pero la persona tiene que irse sabiendo exactamente qué es lo que debería hacer de manera concreta para desbloquear esa emoción que se bloqueó. Es muy simple de verlo cuando estamos haciendo este sistema, porque el sistema lo que nos permite es determinar prioridades. Los colores que van saliendo en cada una de las 40 áreas nos permite a los terapeutas que trabajamos con esto entender cuál es la prioridad de lo que tiene que trabajar la persona, ¿sí? Entonces lo que podemos determinar a través de esas prioridades es por dónde empiezo a trabajar. Nada de la información que damos es nueva para la persona, porque si yo te mido, estoy midiendo tu energía.
Entonces las cosas que yo te digo, vos ya las sabés. Entonces, ¿para qué venís a hacer una medición si te voy a decir cosas que ya sabés? Porque la idea no es que te lleves algo nuevo sobre vos, sino que lo que ya sabés te lo lleves ordenado. ¿Sí? Aparte tiene que ver con el hacerse responsable. Totalmente, totalmente. Es increíble cómo todavía todos, en determinados momentos, decimos sí, porque fulano hizo tal cosa. Fulano que haga lo que quiera. Nosotros nos basamos en una premisa de acción que es la siguiente: no importa lo que está pasando, lo que importa es cómo nos paramos frente a eso que está pasando, cómo respondo frente a eso que está pasando, ¿sí? Y eso es lo que nos da las riendas sobre nuestra vida. Si yo tengo que esperar que todas las variables externas confluyan para que mis deseos o mis necesidades estén satisfechos, me voy a pasar la vida esperando. Entonces nosotros somos buscadores de caminos, somos los que generamos las acciones correctas para que haya equilibrio no solamente en nosotros, sino en nuestro entorno. Esto es como se ve en management o en negociación, un ganar-ganar. No quiero estar bien a costa del otro. Únicamente voy a poder estar bien si el otro también está bien. Cuando la persona se va con eso resuelto, o sea, resuelto no, a trabajar. Con eso claro. Con eso claro, sí. Digamos. Tiene que resolverlo, tiene que hacer todo el proceso de los cambios. Teóricamente, en la próxima consulta, debería haber un cambio en esa medición. Sí, yo siempre digo lo mismo. En la última parte de la entrevista me pongo malo. Y siempre aclaro lo mismo: si no vas a hacer lo que tenés que hacer, que es lo que convinimos, no lo que a mí me parece, sino lo que consensuamos, no vuelvas. ¿Por qué? Porque voy a terminar midiéndote lo mismo que ya te medí, porque si no hiciste cambio, la energía va a seguir siendo, los bloqueos van a seguir siendo exactamente igual. Una vez que la persona empieza a hacer los cambios, la energía no se asienta inmediatamente. Si vos empezás a hacer los cambios, yo te mido dentro de una semana, va a ser la misma medición. Necesita tiempo para que esos cambios se vayan asentando, porque en realidad no importa los cambios que hago, lo que importa es que los pueda mantener en el tiempo, ¿sí? Uno de los parámetros para que los cambios funcionen es mantenerlos en el tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, la idea es que de una medición a otra pase un tiempo, que no nos midamos todos los meses, ¿sí? Que dejemos pasar 2, 3 meses, porque también los cambios que tenemos que ir haciendo van a mover determinadas fichas del tablero de mi vida, y también tengo que ir asentando otras cosas. Si yo, por ejemplo, uno de los cambios que tengo que hacer es poner límites, a alguien no le va a gustar y va a tener una reacción con respecto a mí. Tengo que aprender a manejar esa reacción desde lo vincular, desde el amor, desde la comunicación, desde la resolución de conflictos de manera pacífica con esa persona que está generando una acción que... Lo que vos decís me dispara otra pregunta, y es: si vos haces, o sea, si yo hago un cambio, ¿no?, genero una reacción desde el otro lado, esa reacción va a generar que a lo mejor impacte en una emoción similar a la que yo ya estaba trabajando. Puede que en la próxima medición vos me digas: Adrián, yo te diga, mira, estuve trabajando en esto, creo que esta parte está más o menos trabajada o resuelta, pero en la medición no salga así. No salga así, ¿sí? Porque en realidad disparó algo en realidad, que está afectando, digamos. En realidad el ser humano es muy complejo. Entonces, para llegar a un punto en donde nosotros sentimos que hay una desarmonía en nuestra vida, no es algo que se haya generado de un día para el otro generalmente, son cosas que vienen pasándonos. Entonces, el hecho de estar bien también es un proceso que nos va a ir pasando y que va a haber que ir haciendo determinados reajustes en nuestro comportamiento, porque no se trata de poner una receta mágica. Se trata de adaptar un comportamiento a determinados parámetros que tengan que ver con los valores que nosotros tenemos como personas. No yo como terapeuta, sino que las herramientas tienen que adecuarse a tus valores como personas. ¿Se entiende? Entonces, el sistema no miente. Si vos me decís: Santiago, hice los cambios, pasó un tiempo y yo no lo veo reflejado, te voy a decir: bueno, mira, ¿cómo hiciste los cambios? Porque acá se está viendo otra cosa distinta. Entonces, vos me podés decir lo que quieras, yo no tengo ningún problema. Una vez una persona me dijo: ¿y si yo te miento cuando vos me estás haciendo la medición y me haces preguntas? Le digo: yo no tengo ningún problema con eso, querés mentirme, total, yo sé lo que estoy viendo en el sistema. Es como ir a un traumatólogo y decirle: mire, estoy bárbaro, y el tipo está viendo una fractura de algo, ¿sí? Y vos le decís: no estoy fracturado, si yo lo estoy viendo acá la fractura. Esto para mí, el sistema es como una radiografía, ¿sí? Entonces después evaluamos
¿por qué la sensación que vos tenés es una y yo estoy viendo otra cosa distinta? Está bueno también cuando hay disenso en esto, no hace falta que coincidamos en todo, porque por ahí la visión que yo tengo de la persona en base a la medición es distinta a la percepción que la persona tiene de sí misma. ¿Se entiende? Y a veces hay momentos en donde las energías no alcanzan a asentarse porque los cambios son demasiado paulatinos. ¿Sí? Vos no te olvides que cuando nosotros tenemos alguna reacción, aunque nos haga mal, termina funcionando como un mecanismo de defensa. Por algo nos comportamos de una determinada manera y no de otra. Por algo a veces nos cuesta tanto salir de situaciones en donde somos manipulados, en donde somos maltratados, por algo nos cuesta salir. Porque hay una situación en donde me voy como acostumbrando a que esto es así. Entonces cuando quiero salir en base a parámetros de dignidad, a encontrarme como persona, a encontrar la identidad como ser humano, tengo que hacer cambios. Pero esos cambios a veces son paulatinos y no llegan a sentarse rápido en las mediciones. Bien, ¿sí? O sea que con esta forma de trabajar también, o sea, atacamos al cuerpo físico, atacamos, una forma de decirlo, digamos. Lo mejor es no atacarlo. Sí, no atacarlo, exactamente. Tratamos de armonizar el cuerpo físico y también la parte emocional. Sí, y lo podemos armonizar de manera preventiva, porque este sistema muestra bloqueos a nivel emocional que todavía no decantaron en el plano físico, pero que si no atendemos la parte emocional, en algún momento van a decantar en el plano físico. Con este sistema hemos encontrado muchísimas veces problemas de cáncer de útero, cáncer de mama, osteoporosis, problemas en estadios primarios. Antes de que la persona se hiciera los análisis, veíamos que había una predisposición. Siempre nos apoyamos en la medicina. Cuando hay algo, primero que nada tenemos que determinar qué estamos viendo en el sistema y mandamos a hacer los análisis de laboratorio correspondientes, ¿sí? Y ahí salía que había o una osteopenia o quistes de ovarios o displasia o algo a nivel mamario, algo más grave. Y hemos trabajado a nivel preventivo muchísimas veces con esto. Bueno. Haces el tema de las consultas, también trabajas con el tema de, o sea, haces conferencias, algún tipo de taller. Hago varias cosas más, estoy haciendo coaching para empresas también, en donde también se trabaja desde el aspecto conductual, ¿sí? Con resultados excelentes. Estoy coordinando grupos de ansiedad y depresión, también con resultados muy buenos con esto de conductual, porque es una terapia de resultados, se ven los resultados rápido, los cambios se ven rápido y se mantienen a largo plazo. O sea, no es un placebo, sino que son cambios que la persona, cuando le cae la ficha, empieza a cambiar su vida y ya después no se puede volver atrás con esto, ¿no? Es como que ya hay cosas que son inimaginables cuando empezás a hacer los cambios y te empezás a sentir mejor. Y estoy dando charlas siempre sobre herramientas concretas para trabajar a nivel conductual y talleres de entrenamiento emocional. Dentro de esos talleres está un nuevo taller de liderazgo personal, en donde se ven los 10 puntos del liderazgo personal y cómo llevarlo a lo concreto. Talleres de logros de objetivos, resolución de conflictos, un taller nuevo sobre diagnóstico y tratamiento conductual de los chakras, estrategias de comunicación, son todos talleres, un taller de abundancia muy lindo que trabaja no sobre el concepto que trabaja el secreto te dice de alguna manera que vos podés atraer lo que quieras. El taller de abundancia que doy, el concepto básico es no atraigo lo que quiero, atraigo lo que soy. Entonces tiene una mirada no cuantitativa de cuánto puedo tener, sino cualitativa de cómo atraigo de acuerdo a mi crecimiento interno. Que por otro lado tiene cierta coherencia, porque volvemos al tema de hacernos responsables y por otro lado de decir, bueno, voy a traer un poco lo que me corresponde de acuerdo a cómo estoy, a lo que soy, tal cual, no a lo que quiera tener. El problema del secreto para mí es que funciona bien. Entonces vos podés atraer lo que quieras a tu vida, pero sigue pasando lo mismo. Todo lo que atraigas sin conciencia, a la larga se termina transformando en dolor. Entonces no se trata de atraer, sino de entender qué es realmente lo que necesitas atraer a tu vida para poder generar una cuestión de mayor crecimiento interno y no una cuestión de ego saciado a través de cosas materiales. Sí.
Vos viajás por distintos lugares con estos talleres, no es necesario que la gente te vea en Capilla del Monte, que es tu lugar de residencia. Estoy atendiendo ahora en Capilla, estoy acá en Villa María, estoy en Entre Ríos, en Paraná, en Crespo y en Gualeguaychú. En Buenos Aires estoy en Capital Federal y en San Nicolás, y en Uruguay en Montevideo y en La Paloma. Y después estoy en la provincia de Salta, también en la capital de Salta. Y abierto, supongo, a los lugares que se vayan abriendo. Cuando se vayan abriendo lugares, coordinamos las actividades que quieren que se hagan en esos lugares, y siempre es bueno llevar todo esto a cualquier lugar que lo quieran recibir. Bueno, Santiago, creo que hemos sido bastante claros en tus actividades. Son talleres y actividades y terapias o sesiones que tienen un resultado concreto y medible desde lo que vos estás haciendo. Así que bueno, invitamos a la gente que quiera comunicarse con las vías de comunicación que ya están pasando para que te convoquen o se acerquen a alguno de estos lugares que has mencionado, donde estás ya trabajando en forma estable, sí, digamos, desde hace años. Con agendas bastante completas, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu aporte, siempre digo, a la humanidad, al crecimiento, y a que cada uno nos aprendamos a reconocer quiénes somos, ¿no? Muchísimas gracias a vos. Gracias.